Vamos a hablar ahora un poquito de la semejanza de triángulos. Vamos a explorar un poco el concepto de semejanza, homólogo, para luego poder ver, en este caso, criterios de semejanza entre triángulos, por ejemplo, o entre polígonos. Para comenzar, vemos por ejemplo aquí que tenemos dibujado un triángulo grande y uno pequeño. Son exactamente idénticos, lo único que ocurre es que uno es, por ejemplo, es más pequeño que el otro. Pongamos que es la mitad de grande. Todo es la mitad de grande. Este lado y este lado. Pero fijaos que, por ejemplo, los ángulos no son la mitad, sino que son exactamente los mismos. Los ángulos se conservan, pero los lados se han hecho justo a la mitad de grandes. Por lo tanto, diremos que A y A', en este caso este y este, son lados homólogos, así como B, B' y C, C'. Homólogo significa, en este caso, alguna vez lo habréis oído en las noticias, por ejemplo, que el presidente de un país ha ido a visitar a su homólogo. El homólogo no es más que una persona que ostenta el mismo cargo de la que estamos hablando. Por lo tanto, si el presidente de un país ha ido a ver a su homólogo, ha ido a ver al presidente de otro país. Es decir, ocupa el mismo puesto, el mismo cargo, está en la misma posición. Por lo tanto, aquí veo que A y A' son homólogas porque están justo en la misma posición. B' y B son homólogas porque ocupan la misma posición. Lo mismo que C y C' también porque ocupan la misma posición. Y los ángulos exactamente lo mismo. B y B' son homólogos entre sí porque están en la misma posición. Es decir, están en la parte superior de un triángulo que es exactamente idéntico al otro. ¿Veis? Esta es la idea de homólogo. Después, una vez entendido la idea de que son homólogos y que están en la misma posición, vamos a ver, en este caso, la idea de semejanza. Diremos que dos triángulos son semejantes, como aquí, que lo son, cuando tengan iguales ángulos, que aquí los tienen, y además, o sea, iguales ángulos homólogos, es decir, que los ángulos que están cada una en las posiciones iguales, además los ángulos sean iguales, o sea, estén en la misma posición y tengan el mismo ángulo, y luego que los lados sean homólogos, por lo tanto estén en la misma posición, pero no tienen por qué ser iguales, tienen que ser distintos. Entonces esos dos triángulos serán semejantes, como tenemos aquí, son exactamente el mismo ángulo, pero hay el mismo triángulo, pero un poquito más pequeño. Por lo tanto, aquí veis que los ángulos son iguales y los lados mantienen una misma constante de proporción. Si por ejemplo decimos que esta de aquí es la mitad de este, es decir, si esto midiera 10, la C debería medir 5. Si esto midiera 20, por ejemplo, la A, esta A' debería medir 10, justo la mitad. No sería coherente que este 10, este 5, y este, por ejemplo, 20, y este 7, ya que no se conserva la misma relación. 10 a 5 es la mitad, pero 27 ya no es la mitad. Por lo tanto, aquí ya no estaríamos hablando de triángulos semejantes. ¿Veis la idea? Es un triángulo idéntico, pero más pequeño o más grande. Por lo tanto, esa es la idea de que conserven la proporción. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito con un ejemplo y un poquito más avanzado la idea de la razón de semejanza. La razón de semejanza no es más que el hecho de dividir estos dos números, porque aquí tenemos letras, pero mañana tendremos dos números. Al dividirlos nos va a dar una razón. En este caso, por ejemplo, la razón de proporción entre este y este, por ejemplo, va a ser un medio, es decir, este es la mitad de este, o también podría ser 2. Es decir, este de aquí es el doble de este. Todo depende de si ponemos, por ejemplo, recordad que hemos dicho, por ejemplo, que teníamos 10 y aquí hemos dicho que teníamos 5. Si yo coloco el 10 arriba y el 5 abajo me va a dar relación de proporción 2, pero si yo coloco el 5 arriba y el 10 abajo me va a dar proporción medio. No importa aquí realmente, cualquiera de las dos sería correcta, siempre y cuando yo mantenga, en este caso, que aquí pondré los lados pequeños y aquí le pondré los lados grandes o al revés. Siempre todo que tiene que ser coherente en este aspecto, ¿vale? Por lo tanto, es aquí donde dice que relación de semejanza, dice la proporción entre los lados de un triángulo. O aquí os he dibujado un pequeño triángulo, tiene un número un poco feo, que es raíz de 6, bueno, tiene dos catetos que miden 3, y este cateto mide raíz de 6. ¿Cómo he encontrado? ¿Por qué he puesto raíz de 6? Porque he aplicado el teorema de Pitágoras, y yo sé que este al cuadrado más este al cuadrado, por lo tanto 9 más 9, van a hacer en este caso 18. Perdón, entonces no es raíz de 6, perdón, es raíz de 18. Qué error el mío, ¿de acuerdo? ¿Veis? Me he equivocado. Y aquí, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado van a hacer 2. Por lo tanto, este de aquí va a medir raíz de 2. ¿De acuerdo? 9 más 9, 18, exacto. De acuerdo, una vez que hemos corregido este pequeño error, ahora sí, me planteo,
¿Cuál es la razón de semejanza entre estos dos triángulos? Yo veo muy rápidamente que la razón en este caso va a ser 3. Pero voy a comprobar a ver si es cierto o no. Vamos a colocar cada uno de los lados. Vamos a comenzar con el A, que hemos dicho que era este ángulo de aquí, este lado de aquí, perdón. Entonces yo digo que raíz de 18 es a raíz de 2 lo que, en este caso, 3 es a 1 y lo que 3 es a 1. ¿Se conserva esta proporción? ¿Será correcto lo que he hecho? 3 entre 1 esto da 3, 3 entre 1 da 3, y en este caso, raíz de 18 entre raíz de 2 va a dar también 3. Si lo ponéis en la calculadora, también os va a dar 3. Por lo tanto, la razón de semejanza aquí va a ser 3. Si yo lo hubiera puesto al revés, yo hubiera puesto raíz de 2, raíz de 18, y luego 1, 3, 1, 3, en este caso la razón hubiera sido 1/3. No importa, porque este no es más que el inverso de esto. Ya veremos más adelante qué significa ser el inverso. Pero bueno, cualquiera de las dos opciones, estamos hablando de lo mismo. Uno es 1/3 del otro, o el otro es 3 veces el otro. No cambia absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, esta es un poco la idea. Dos triángulos serán semejantes. Como vemos aquí, los ángulos son iguales porque el triángulo tiene la misma forma, pero luego hay que ver si todos los lados son iguales. Si no lo son, en este caso, no serían semejantes. Para acabar, bueno, aquí os van a preguntar muchos tipos de semejanza. En este caso he cogido dos ejemplos, que es el perímetro y el área, pero os podrían preguntar, bueno, si yo tengo que dos triángulos son semejantes, dime qué relación tiene el perímetro, qué razón de semejanza tiene el perímetro. En este caso yo os digo que es la misma que la razón de semejanza. Fijaos, en este caso hemos visto, vamos a coger este caso de aquí, y es que mi razón para estos dos triángulos era 3. Y mi pregunta es, bueno, pues si yo, en este caso, ¿qué es el perímetro? El perímetro no es más que la suma de los lados, ¿sí? Por lo tanto, arriba tendré 3 más raíz de 18, todo ello partido, en este caso, por 1 más 1, más raíz de 2. Esto, si lo ponéis en la calculadora, os va a dar exactamente la misma razón que la que teníamos aquí. Os va a dar 3. Probadlo, en este caso, pero ya veréis que os va a dar exactamente lo mismo. Lo ponéis en la calculadora y os va a dar exactamente 3 como resultado. Por lo tanto, yo digo que el perímetro, que es esta fórmula, conserva la misma relación de proporción que, en este caso, los lados. ¿Lo veis? Una posible pregunta de examen sería esto. En caso de que no lo supierais, oye, buscar el perímetro de uno, el perímetro de otro, divididlo y ver qué razón os da. ¿Vale? Siempre os dará un número que tiene algo que ver con el 3. O será su cuadrado, o será su cubo, o será directamente 3. ¿De acuerdo? O será su raíz de 3. Luego me preguntan cuál es la razón del área. Bueno, la razón del área aquí dice que es el cuadrado de la razón de la semejanza. ¿De acuerdo? Y os lo avanzo, vamos a probarlo. Recordad que aquí hemos hecho lo mismo, ¿vale? Colocamos los lados arriba y abajo y vemos que la razón es 3. ¿Cuál es el área de un triángulo? En el área de un triángulo es, en este caso, la base por la altura partido 2, que le llamábamos C y B, ¿de acuerdo? De esos lados, ¿sí? Por lo tanto, en este caso os lo he puesto aquí, C por B partido por 2, en este caso es 3 por 3 partido 2, y aquí, en este caso, 1 por 1 partido 2. Esto va a dar 3 por 3, 9, 9 medios. Lo vamos a colocar así para que sea más fácil la división. Partido 1 medio. Fijaos, 9 por 2, 18. 2 por 1, 2. ¿Acordáis cómo se dividía? Se dividía en cruz. 18 entre 2 es 9. Por lo tanto, vemos que es cierto. En este caso, la razón de semejanza del área es justamente el cuadrado de la razón de los lados. ¿De acuerdo? Es un poquito la idea. Ahora aquí estamos jugando un poco con la idea de, recordad, homólogo es que ocupan la misma posición, y luego para ver si dos triángulos son semejantes o no, lo que hacemos es comprobar si tienen la misma razón en todos sus lados y sus ángulos son exactamente iguales. Y luego a partir de ahí, entender que razón es aquel número que sale de dividir los lados, y nos hemos preguntado esta vez el perímetro, qué relación hay entre el perímetro y el área, pero nos podríamos haber preguntado muchas más cosas.